Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro estudio que estamos haciendo en la carta que escribe Pablo a los Filipenses. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1 y esta tarde vamos a estar considerando los versículos del 19 al 26. Pablo continúa describiendo su situación personal a los filipenses. Si recordáis, en nuestro último estudio veíamos cómo él les informa que su confinamiento, su encarcelamiento en Roma no ha impedido que el Señor siga trabajando, siga avanzando la obra del Evangelio. Pablo dice allí en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo estaba pudiendo predicar a personas que le venían a visitar. Allí se nos dice en Hechos capítulo 28, al final del capítulo. Y por lo que Pablo está diciendo aquí, su predicación y su actitud estaban impactando aún incluso a los soldados que le estaban custodiando. De manera que Pablo dice que sus prisiones en Cristo se han hecho patentes en todo el pretorio. Y además su actitud de seguir proclamando a Cristo a pesar de estas circunstancias difíciles llevó a animar a otros a hacer lo mismo. Y Pablo describe en estos versículos cómo algunos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, y aunque algunos lo hacían con la motivación incorrecta, muchos otros lo estaban haciendo con la motivación correcta. Y Pablo dice ahí al final del versículo 18: en esto me gozo, en esta situación, en estas circunstancias, en lo que Dios está haciendo a través de estas circunstancias. En esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 19: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La verdad es que Pablo no lo podía decir de una mejor manera. El resumen de su vida en apenas 9 palabras: el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con estas palabras? Bueno, él está describiendo su mentalidad. La mentalidad es la manera de pensar que caracteriza a una persona, su manera de vivir, su prioridad o sus prioridades. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Lo está resumiendo con esta expresión: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora, Pablo no solo está escribiendo su mentalidad, sino en realidad está escribiendo la mentalidad de todo cristiano. Es la verdadera mentalidad cristiana. No solo la de un apóstol, no solo la de los pastores o predicadores. Realmente esta es la mentalidad que todo cristiano debería tener. Es por eso que el pastor y escritor inglés del siglo XIX, J.C. Ryle, tenía razón cuando dijo que millones de personas profesan ser cristianas
y se llaman a sí mismos cristianas, a quienes el apóstol Pablo no llamaría cristianas de ningún modo. Aunque Pablo era un apóstol, él estaba reflejando la obra de Cristo en su propia vida. Él estaba mostrando el ejemplo de un creyente que vive centrado en Cristo. Y la pregunta es, ¿no debería ser esta la descripción de todo cristiano? Así que, ¿qué quiere decir Pablo con estas palabras? ¿Cómo describe él su prioridad en la vida y aún en la muerte? Y este es un pasaje que nos enseña cuál es la verdadera mentalidad cristiana. De manera que si lo eres, si eres cristiano, deberías prestar atención y examinar tu mentalidad a la luz del ejemplo del apóstol Pablo. Y si quieres saber cómo piensa un verdadero cristiano, bueno, fíjate bien, este extraordinario pasaje nos muestra las marcas de la verdadera mentalidad cristiana. Concretamente 3 marcas que nos muestran la manera de pensar de una persona que está centrada en Cristo. La primera marca es la motivación de exaltar a Cristo. Esa es la primera marca de la verdadera mentalidad cristiana. La motivación de exaltar a Cristo. Pablo explica su convicción en cuanto a su futuro. Sé que esto resultará en mi liberación por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo está hablando aquí como él ha llegado a ser consciente de alguna manera, que no nos dice aquí de que va a ser liberado, pero él sabe que ha sido a través de la mediación, de las oraciones de los creyentes a su favor, como veíamos cuando estudiábamos los versículos del 3 al 11 de este primer capítulo de Filipenses, recordando que Dios ha diseñado que nuestras oraciones sean parte de sus planes soberanos. Así que Pablo sabía esto perfectamente, pero también Pablo sabía que el Espíritu de Dios estaba obrando. Es interesante esta palabra suministración. Habla de provisión, como Dios ha provisto su Espíritu Santo para sus hijos. Y Pablo dice que sabe que va a ser liberado y que esto va a ser una oportunidad más para él para seguir magnificando a Cristo en su cuerpo. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Es interesante esta expresión, mi anhelo y esperanza. En el original es una sola palabra que Pablo parece construir o crear. Y es una palabra que básicamente o literalmente quiere decir elevar la cabeza para mirar por encima de lo que está delante. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que él mira por encima de sus circunstancias a Cristo, a la posibilidad de volver a exaltar a Cristo, a la posibilidad de que en su vida Cristo siga siendo magnificado. O cuando llegue el momento de morir, si su muerte tiene que ser por esa causa de servir a Cristo, también Cristo de esta manera va a ser exaltado, o por vida o por muerte. Es muy interesante que Pablo nos muestra que su mentalidad está enfocada en exaltar a Cristo. Esa es su mayor motivación. Él mira más allá de sus propias circunstancias, de su situación personal, y esto lo hace siempre, no solo ahora, sino como siempre, dice Pablo, también será magnificado Cristo en mi cuerpo. De manera que nos enseña a tener esa motivación correcta, esa motivación de exaltar a Cristo en toda situación. Es interesante cómo lo describe el teólogo inglés del siglo XVII, William Gurnall. Él dice,
o decía, la esperanza del cielo mancha la imagen del mundo en los pensamientos del cristiano. Aquel que mira al cielo necesita quitar los ojos de la tierra. El ojo del alma, como el del cuerpo, no puede mirar hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Mi esperanza no está aquí, dice el alma, y por tanto no es mi lugar favorito. Mi esperanza está en el cielo, desde donde espero a mi Salvador y la salvación que viene con él. Creo que es una buena manera de que lo podamos entender, ¿verdad? Cómo la esperanza del cielo mancha la imagen del mundo en los pensamientos del cristiano. Cómo es esta realidad de que hemos de mirar por encima de la realidad terrenal para estar enfocados en Cristo. Así como Pablo le dice, por ejemplo, a los colosenses, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo comprendió correctamente la realidad de la vida en Cristo cuando, por ejemplo, escribe a los Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. O cuando Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 14, versículo 7, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto también Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Y aún otro pasaje más que os cito, Pablo escribiendo a los Corintios en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 14, porque el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe, nos empuja, nos motiva. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo había entendido perfectamente cuál debía ser su motivación en la vida y él iba a estar viendo las cosas siempre desde la perspectiva correcta. Él iba a mirar a Cristo por encima de sus circunstancias. Así que te pregunto, ¿estás viendo tu vida desde la perspectiva correcta? ¿Es la esperanza del cielo lo que marca tu manera de pensar? ¿Es tu motivación magnificar a Cristo con tu vida? Hemos de examinar nuestra propia motivación y si hubiéramos de corregirla, yo creo que la mejor manera de hacerlo es pensando una vez más en nuestra salvación. Otra vez lo que Pablo dice ahí, el amor de Cristo, el amor de Cristo que se manifestó en que Él murió por nosotros, murió en nuestro lugar, el poder de Cristo dándonos vida por medio de su Espíritu para que nosotros ahora podamos vivir en esta esperanza y podamos confiar en el Señor plenamente y podamos obedecerle también y podamos, como Pablo exhorta a los romanos en el capítulo 6 de su carta, presentar nuestros cuerpos como instrumentos para la justicia, o como luego les va a decir en el capítulo 12, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable al Señor. Ese es nuestro servicio al Señor. Así que piensa en la salvación, piensa en que no hay mejor motivación para nuestra vida que magnificar a Cristo, que exaltar a Cristo. Examina tu motivación en la vida, porque Cristo es la motivación de los que tienen una verdadera mentalidad cristiana. Y Cristo es también la meta de los que tienen una verdadera mentalidad cristiana. Esa es la segunda marca de la verdadera mentalidad cristiana.
la meta de estar con Cristo. Fijaos, observemos versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice, el vivir toda mi vida continuamente es Cristo. Él es motivación, Él es mi motivación, pero Él es mi meta también. Y por eso el morir lo que va a ser es ganancia, porque al final va a ser ese anhelo, el cumplir ese anhelo de poder estar con Cristo, lo cual Pablo dice es muchísimo mejor, es ganancia, es el mayor beneficio, es el mayor interés de todo cristiano. Y Pablo continúa diciendo aquí, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y Pablo no es que esté diciendo aquí que no sabe si escoger, como si dependiera de él escoger vivir o morir. No está diciendo esto. Pablo más bien está diciendo, no quiero decir que prefiero. Hay beneficio en las dos cosas, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo claramente es que no hay nada mejor que estar con Cristo. Es su deseo, es su meta. Y Pablo no lo dice porque quiere escapar del sufrimiento, como si él estuviera diciendo, Señor, ya no puedo más con esto, llévame contigo, qué mejor que ir contigo, mejor que estar sufriendo aquí. Pablo no lo está diciendo de esa manera porque ya acaba de decirles que él está convencido de que va a ser liberado en esta ocasión. No va a morir allí y de hecho sabemos que históricamente no sucedió, él fue liberado. Pero ¿por qué Pablo dice esto? Bueno, porque luego, si leemos en el capítulo 3, versículo 7, él nos va a mostrar que cuantas cosas eran para él ganancia en la vida, las ha estimado como pérdida por amor de Cristo. Y continúa diciendo, versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Realmente la meta de Pablo en la vida es Cristo, es conocer a Cristo hasta que pueda ver a Cristo. Y Pablo habla con humildad de estas cosas, no que lo haya alcanzado ya, dice en el versículo 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, Él sigue adelante, esto es todo en su vida. Y luego Pablo incluso les va a decir a aquellos creyentes que vivían en una ciudad que estaba encantada, que estaba orgullosa de ser una ciudad con privilegios de la ciudadanía romana. Pablo les dice en el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. La ciudadanía romana era un gran privilegio, pero no es nada comparado con el privilegio de estar con Cristo, con la ciudadanía que está en los cielos. Pablo claramente vivía en este mundo, considerándose como un ciudadano no de este mundo. En su libro Dios es el Evangelio, John Piper nos confronta con una pregunta con respecto a nuestra manera de pensar en el cielo. Fijaos,
Y cito, la pregunta crítica para nuestra generación y para toda generación es la siguiente. Si pudieras alcanzar el cielo, libre de enfermedades, junto a los seres queridos que tuviste en la tierra, con toda la comida que siempre te gustó, las actividades que siempre disfrutaste, todos los placeres físicos que experimentaste en tu vida, sin conflictos personales ni desastres naturales, ¿te sentirías satisfecho con el cielo si Cristo no estuviera allí? ¡Qué pregunta! ¿Verdad que nos hace reflexionar? Porque a veces parece que muchos creyentes o los creyentes en algunos momentos, cuando pensamos en el cielo, pensamos en muchas de estas cosas y no estamos pensando en Cristo y en estar con Cristo. ¿En qué pensaba el apóstol Pablo? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No muchísimo mejor que estar en una cárcel, muchísimo mejor que aún estar sirviendo al Señor con el ministerio que Él tenía, muchísimo mejor que cualquier cosa buena en esta vida. ¿Es así como piensas en cuanto al cielo? Si no estás deseando estar con Cristo, realmente has de revisar cuál es tu meta en la vida. Todos nuestros pensamientos en cuanto al futuro deberían estar centrados en nuestro encuentro con Cristo. Y si tu meta es estar con Cristo, entonces, mientras no estés con Él, tu prioridad en esta vida será que otros también quieran estar con Él, lo cual nos lleva a la tercera marca de la verdadera mentalidad cristiana que encontramos en este pasaje, y esa marca es el ministerio de exponer a Cristo. Hemos dicho primero la motivación de exaltar a Cristo, luego hemos dicho también la meta de estar con Cristo, y tercera marca, el ministerio de exponer a Cristo. Pablo continúa diciendo en el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo dice es más necesario. Pablo pasa de lo que es muchísimo mejor a lo que es más necesario. Y otra vez, Pablo no es que esté escogiendo. Pablo sabe que el hecho de que el Señor le va a liberar implica la realidad de que es más necesario ahora en la carne, es decir, más necesario estando vivo. Pablo dice, por causa de vosotros. Es como lo describe el pastor americano Aidan Tozer. He aquí una prueba para ver si tu misión en la vida terminó. Si todavía estás vivo, es que no. Es lo que pasa a Pablo aquí. Está vivo, va a permanecer vivo. ¿Eso para qué es? No es para vivir para sí mismo, no es para decir, qué bien, ya no estoy en la cárcel. Es por causa de los creyentes. Y por eso Pablo en el versículo 25 dice, confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol Pablo está siendo aquí enfático, está casi repitiendo lo mismo, quedaré, permaneceré. En el original es el mismo verbo 2 veces. Pablo está convencido de que va a quedarse por causa de ellos, para el provecho y el gozo de los creyentes. En definitiva, para el ministerio que es exponer a Cristo. ¿En qué consistía el ministerio para Pablo? En esto, ¿verdad? En que los creyentes conocieran más de Cristo, conocieran más a Cristo, pudieran gozarse en Cristo, gloriarse en Cristo. Pablo lo dice aquí de una manera que es un poco compleja de entender en el versículo 26. Pablo dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez
entre vosotros. Bueno, Pablo lo que está diciendo ahí es que su deseo, su ministerio, era que los cristianos se gloríen más y más en Cristo. Y para esto lo que necesitan es ser expuestos más y más a Cristo. Y para esto es la razón de que Pablo les vaya a visitar. No es que se gocen en la presencia de Pablo entre ellos, sino es que se gocen en aquel que les va a seguir exponiendo a Cristo, aquel que les va a seguir explicando a Cristo, aquel cuya motivación es magnificar a Cristo con su cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, que aquellos seguidores de Cristo iban a tener la oportunidad de saber más acerca de Cristo, y esto les iba a llevar a gloriarse más, a gozarse más. Esto iba a ser para su provecho, para su edificación. ¿Sabes cuándo los seguidores de Cristo empezaron a ser llamados cristianos? ¿Sabías esto? Bueno, ocurrió en una ciudad que se llamaba Antioquía. En aquella ciudad se nos cuenta en Hechos capítulo 11 que algunos cristianos llegaron allí anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y dice aquí Lucas en su relato que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22 de Hechos 11: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Es decir, enviaron a uno de los líderes allí para que confirmara, para que viera la obra del Señor allí. Versículo 23: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora, ¿por qué cito esta escena, esta situación allí en Antioquía? Bueno, porque creo que es un ejemplo de lo que Pablo pretendía hacer al llegar a Filipos otra vez. Que la gracia de Dios obrando allí trajera más gozo a los creyentes y que esto hiciese que permaneciesen fieles al Señor. Ahora, volviendo al hecho de que en Antioquía fue cuando empezaron a llamarles cristianos a los seguidores de Cristo, fue precisamente por esto, porque Cristo estaba siendo magnificado en ellos. Ellos estaban haciendo este ministerio de exponer a Cristo, y aunque surgió como una especie de insulto, en el versículo 26 se nos dice allí que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos porque reflejaban a este Cristo, hablaban de este Cristo, vivían como este Cristo. Comenzó con aquellos que vivían por Cristo, que vivían a Cristo y que vivían para Cristo. Y esto creo que ilustra lo que Pablo está tratando de decir aquí, cómo aquellos creyentes al crecer, al obrar la gracia de Dios en ellos, al permanecer en Cristo, Cristo iba a ser glorificado en ellos, Cristo iba a ser desplegado. Donald Carson lo explica de esta manera: lo que todos sus discípulos deben aprender es que ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia dolorosa a los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Los intereses de Jesús, la gloria de Jesús, el nombre de Jesús. Esto era lo que movía a Pablo. Le motivaba, era su meta, era lo que tenía por delante y era su ministerio, el privilegio de exponer a Cristo para que los creyentes se gloriaran más y más en Cristo y para que otros conocieran a Cristo. Para ello es indispensable renunciar a intereses personales. Esto es lo que nos muestra Pablo aquí al
describir para nosotros la verdadera mentalidad cristiana. Es una mentalidad que se enfoca en Cristo, en la gloria de Cristo, en el avance del reino de Cristo. Por eso la pregunta para nosotros es si realmente hemos renunciado a nuestros intereses personales. Es lo que todos los discípulos deben aprender, con la meta de estar con Cristo, con la motivación de exaltar a Cristo y con el objetivo de exponer a Cristo. Si por un momento consideramos la mentalidad del mundo, la mentalidad de las personas que no viven para Cristo, aquellos que no viven para magnificar a Cristo. ¿Cómo es su mentalidad? Bueno, su mentalidad es realmente agradar a los demás para el beneficio de sí mismos. Buscan agradar a los demás, ser agradables a los demás con el objetivo de beneficiarse a sí mismos. La mentalidad cristiana, en cambio, es agradar a Cristo para beneficiar a los demás. No agradar a los demás para beneficiarse a uno mismo, agradar a Cristo para el beneficio de los demás. El gran profesor de teología Benjamin Warfield dijo en uno de sus libros: nada revela el carácter de una persona de un modo más preciso, poderoso, inequívoco e inevitable como lo que involucra la simple pregunta: ¿qué piensas acerca de Cristo? ¿Qué piensas acerca de Cristo? Si le preguntamos al apóstol Pablo, él diría: Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Mi motivación en la vida, mi meta en la vida y aún más allá de la vida, y mi ministerio. Esa es la mejor respuesta a la pregunta ¿qué piensas acerca de Cristo? La mejor respuesta es: Cristo lo es todo. Y mi oración es que sea la respuesta de cada uno de los que estáis escuchando. Igual no es tu respuesta porque aún no has creído en Cristo. Y si aún no has creído en Cristo, bueno, eso significa que estás viviendo para ti mismo. Y lo que quisiera que te preguntaras es: ¿a dónde te estás llevando a ti mismo? ¿A dónde te estás llevando a ti mismo? Porque sin Cristo, a donde tú vas es a donde te van a llevar las consecuencias de tu pecado. Lo que la Biblia nos recuerda que es la paga del pecado, la muerte. Y no la muerte en el sentido de que se acabó todo. No, la Biblia cuando habla de la muerte habla del castigo eterno. En cambio, el mismo pasaje que nos recuerda que la paga del pecado es muerte, nos dice que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿A dónde te va a llevar Cristo si confías en Él? Al cielo, a la vida eterna, a estar para siempre con Él. Cristo prometió a sus discípulos que Él iba a preparar un lugar y luego iba a volver a regresar a buscar a los suyos para que donde yo esté, dice el Señor Jesús, también estén conmigo todos mis discípulos. Cree en Cristo, confía en Cristo, porque Él es el único que puede quitar de medio la deuda que tú tienes por tu pecado. Sí, porque la Biblia nos recuerda que Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aquel que murió por nosotros aun cuando nosotros éramos pecadores. Confía en Cristo para poder llegar a decir: el vivir para mí es Cristo. Igual no es tu respuesta porque aunque has creído en Cristo, vives mirando arriba y abajo. Y por eso quiero
decirte que necesitas mirar a Cristo por encima de todo lo demás. Y creo que, o por lo menos es el objetivo de este estudio que estamos haciendo, porque aquí tenemos el ejemplo y la exhortación de uno que vivía así, que miraba a Cristo por encima de todo lo demás. Y para mirar a Cristo por encima de todo lo demás, realmente a donde tenemos que mirar es a la palabra de Cristo, la palabra de Dios que nos da a conocer a Cristo, que nos revela la verdad de Dios, la verdad acerca de nosotros mismos. Ahí es donde debemos mirar. Y la palabra de Cristo es la que va a hacer que cada vez Cristo sea más glorioso y nuestro gozo será mayor. Y entonces nuestra vida magnificará a Cristo más y más. Igual deseas que esa sea tu respuesta. Cristo lo es todo, porque amas a Cristo. Bueno, entonces, para terminar, te digo que estas 3 marcas te van a ayudar a examinar tu vida, la motivación de exaltar a Cristo, la meta de estar con Cristo y el ministerio de exponer a Cristo. Realmente te van a ayudar, y yo le pido al Señor que te ayude a que cambies lo necesario en tu vida para tener esta mentalidad, para que puedas magnificar a Cristo con tu vida, para que puedas decir, junto con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para terminar, quisiera invitarte ahí donde estás, en casa, a que tengas un tiempo de oración ahora con los tuyos, si puede ser, que juntos deis gracias al Señor por su provisión y su protección en estos tiempos de dificultad que estamos viviendo, y la provisión también de su palabra, y pidamos al Señor que Él fructifique, que haga prosperar su palabra en nuestras vidas, lo que hemos escuchado ahora. Y luego también que oremos pidiendo al Señor que edifique a su iglesia, que edifique a los creyentes y que salve a aquellos que aún no han creído en Cristo. Si estás teniendo oportunidades para exponer a Cristo aún en esta situación de confinamiento, bueno, dale gracias al Señor y ten ánimo, y recuerda que los demás estamos orando por ti, que todos estamos juntos orando porque el Señor salve a muchas personas a través de esta situación, que el Señor edifique nuestra iglesia, que nuestra iglesia crezca aún en números si es su voluntad, y podemos hacerlo al exponer a Cristo y también al orar unos por otros en este sentido. Y por último también recordaros el estar intercediendo por las personas que tenemos en el boletín de la iglesia, tanto aquellos que están enfermos como aquellos que están imposibilitados o más vulnerables ante esta situación, aquellos que han de salir a trabajar en esta situación, aquellos que están sufriendo laboralmente por causa de esta situación. Hermanos, oremos unos por otros, interesémonos unos por otros, porque Dios quiere que lo hagamos así también, que estemos orando y siendo de bendición los unos a los otros. Oremos también por los obreros del Señor, aquellos que están sirviendo al Señor en tantos lugares del mundo, y de manera particular por aquellas 2 familias por las que estamos orando en este mes de abril, como también tenéis en el boletín. Bueno, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por vuestra atención, y esperando a volver a grabar la siguiente sesión para ser de bendición, sigo orando por vosotros y le pido al Señor que Él os edifique y prospere su palabra en cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga.